¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a una de las grandes maestras y escritoras de este país, a mi queridísima Raquel Barreda, que además este año publica físicamente esta joya de libros, Si el espejo confesara todo lo que ve, que es una colección de cuentos deliciosos. Raquel, bienvenida a Sinvergüenza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Shoshana? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias también por tus palabras. A ver, Raquel, cuéntanos cómo entras al mundo de las letras. ¿Cuándo es que Raquel dice, a mí me gusta esto de leer y de imaginar mundos posibles? Desde muy niña, desde que era niña escribía reflexiones, pequeñas historias, andaba observando el mundo, ¿no? Siempre lo tuve en la sangre, ya de adolescente se agudizó y bueno, pues llegó un momento en el que tenía que elegir qué estudiar y decidí estudiar una carrera administrativa. Bueno, iba a estudiar comunicación, pero finalmente entré a estudiar una carrera administrativa porque pues no había como en aquella época muchas posibilidades de dedicarte a las letras y a estas pasiones que tenemos, ¿no? De la escritura y del teatro, que fue lo que estudié después. Entonces, después de un tiempo, estudié en Bellas Artes, teatro, cuando ya empecé a definir más mis intereses y más mis pasiones, por supuesto. Estudié teatro en Bellas Artes, estudié en el Núcleo de Estudios Teatrales también con Luis de Tavira y bueno, pues tuve la fortuna, el honor, digamos, de entrevistar en El hecho de muerte a Julio Castillo. Y fíjate que su esposa Blanca Peña me dijo, si lo que te gusta más es escribir, porque me encantaba el teatro, pero mi pasión venía por el lado de las letras, ¿no? Entonces, métete a la SOGEM, que en aquel entonces tenía pues a una planilla de maestros estupenda, ¿no? Los grandes maestros, desde Vicente Leñero y Hugo Argüelles, Enriqueta Ochoa, Tomás Pérez Torrent, Manuel Carballo, en fin, maestros de primera. Entonces me convenció, bueno, me metió el gusanito de estudiar en la Escuela de Escritores y también de estudiar con Hugo Argüelles, mi querido maestro y tutor, porque realmente con Hugo yo aprendí las bases de la composición dramática que he aplicado a lo largo de mi vida como maestra y como escritora, ¿no? Entonces, pues por ahí viene la pasión y el ADN que me decías el otro día tú, ¿no? El ADN que traemos quienes nos dedicamos a esta actividad. A ver, cuéntanos cómo fue el brinco de una mujer que estudió relaciones industriales. O sea, no se me puede ocurrir algo más lejano a las letras, ¿no? Es en el umbral de la ingeniería, casi. Sí. ¿Cómo brincas al teatro? ¿Cómo logras dar ese paso? Porque yo creo que, pues en el fondo lo traía metido en la médula, en las venas, ¿no? Entonces, fíjate que aproveché una oportunidad. Yo trabajaba en una empresa en el área justo de recursos humanos y recortaron personal.
Entonces, como nos liquidaron y me tocó una buena cantidad de dinero, dije, ahora es cuando, y fue en el momento en que di el salto pues a estas actividades y pasiones artísticas, ¿no? Que además, afortunadamente, a lo largo de mi vida he podido ya dedicarme casi al 100% a dar clases, a escribir y a asesorar en la escritura de libros, ¿no? Entonces, después de pasar por muchas actividades periodísticas que también fueron muy, muy satisfactorias, desde un programa de radio que tuve sobre tradiciones de México en la XCX, de haber colaborado también con Julieta en ECO, de haber estado en muchas revistas, en el IMER también con un programa sobre desarrollo laboral. Entonces, fíjate que además he podido combinar a lo largo de mi vida mis estudios con mi gran pasión, ¿no? Hasta relaciones públicas de recursos humanos hice. Entonces, por ahí yo creo que todo nos sirve en esta vida y lo más importante es que luchemos por estar en donde más nos sentimos a gusto y en donde se enciende realmente la llama de nuestras pasiones, ¿no? ¿Cómo se teje el caminito, Raquel? Porque tú trabajaste y estudiaste con los grandes, grandes de México, ¿no? En una época que además, pues no les iba tan mal públicamente, es decir, ser artista de este calibre, como Tavira, como el mismo Argüelles, como Vicente Leñero, pues pertenecía, digamos, en una élite intelectual y cultural muy importante. Sí. ¿Cómo lograste construir tu espacio en esta red de intelectuales? Bueno, yo creo que no sé si era más fácil antes, pero y son muchos más, ¿eh? Tengo la lista de los maestros que estaban en SOGEN en aquella época, y la verdad es que había estas posibilidades de acercarte, y había muchos maestros de gran nivel en las escuelas, en estas instituciones. Entonces había, no sé, Shoshana, como más posibilidades de acercarte a este mundo cultural, ¿no? De poder convivir con los escritores, de poder formar parte de sus talleres. Estuve después en otros talleres de narrativa y de guión cinematográfico, y creo que era más fácil, o al menos es mi percepción, ¿no? ¿Cómo vamos tejiendo esos caminos? Pues yo siento que tienes que seguir tu instinto y seguir y preguntarte constantemente hacia dónde quiero ir, ¿no? Retomar rumbos muchas veces. Y bueno, así es, creo que por ahí va. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esta colección de cuentos, Si el espejo confesara todo lo que ve. ¿Cómo nace? ¿De dónde sale la idea? Porque además tienes personajes excelsos que ahorita voy a entrar a platicar sobre algunos, ¿no? Sin spoilers, no se preocupen, porque sí quiero que compren el libro y lo lean. Pero, ¿cómo decides crear este libro? Es un libro que empecé a escribir en el 2007 y que fui trabajando, puliendo y depurando hasta el cansancio, porque sí soy muy obsesiva en mi trabajo creativo, y fui poco a poco incorporando, sumando cuentos hasta que completé los 18 que están ahí. Y bueno, lo publiqué porque si no sigues puliendo y trabajando hasta de manera indefinida, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir de este proceso? Pues son cuentos que tienen muy diversos orígenes, desde algunos vienen de una noticia que me impactó, o vienen de una anécdota que me contaron, de un sueño que tuve, de algo que imaginé, de una corazonada, de, no sé, de inquietudes, de sentimientos o pensamientos que me embargan, o de personajes que te encuentras por la calle, ¿no? Tienen muy, muy diversos orígenes, dudas, chispazos, alguna situación que quieres comprobar, o que quieres poner premisas que también
por momentos quiero probar, ¿no? Entonces, de ahí viene este libro que la verdad sí está hecho con pasión y con infinito amor, ¿no? La verdad sí ha sido, además fue muy delicioso, fue rico escribirlo, fue un proceso que yo disfruto mucho, el de la escritura. Si me permites la observación, querida Raquel, me parece que además el uso del lenguaje que haces es muy elegante, ¿no? En esta cosa de, yo le llamo de la literatura fast, ¿no? Que ahora queremos que todo quede plasmado, que en una velocidad y que los libros se lean también rápido, porque si no, ¿cómo vamos a empujar la siguiente venta? Uh-huh. Me parece que haces un acto de rebeldía. Y los cuentos se leen igual que como se escribieron, despacito. ¿Por qué te decantas por el cuento y no vas a otros, pues, a otros estilos literarios? ¿Por qué no te aventaste una novela o otra obra de teatro? ¿Por qué decidiste que los cuentos eran el camino esta vez? Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por tus amables palabras. Yo creo que, como decía el maestro Borges, los cuentos nos permiten, podemos vigilar mucho mejor un cuento, ¿no? Un cuento es algo que tiene que ser breve, condensado, que tiene que tener fuerza, que no debes desviarte del camino, que hay una historia, pocos personajes, pocos conflictos, como decía el maestro Cortázar, un cuento gana por nocaut y una novela por decisión. Entonces, sí, creo que es eso en gran medida. Sí tengo un proyecto de novela y he escrito teatro y guiones, pero el cuento me encanta por eso, porque permite tener muchísimo más control, aunque dentro de la libertad que debes darle a tus personajes para que se rebelen y demás, ¿no? Pero dentro de la escritura. Y por otro lado, lo que decías de pulir y de trabajar con mucha delicadeza el lenguaje, pues sí, creo que es algo, es mi sello, ¿no? Me encanta pulir y me encanta buscar nuevos significados, palabras afines, otros recursos que enriquezcan no solamente las historias y las tramas y que haya giros de tuerca y que haya situaciones de tensión y sorpresas casi siempre al final, pero también me gusta pulir muchísimo el lenguaje. Sí, y que no haya palabras repetidas y que no haya la obsesión del escritor, ¿no? La verdad es que a mí me sorprende la calidad de la edición de los cuentos, ¿no? Muchas veces, pues en estos libros, digamos, que son breves, muchas veces las ediciones están un poquito descuidadas, por decirlo menos. Y en el caso de tu colección de cuentos es impecable y déjame reconocértelo también públicamente, querida Raquel. Ay, querida Susana, pues te voy a decir que lo recibo tu comentario con doble agradecimiento, porque además, pues es una edición de autor, ¿no? Y es una edición que hice con un corrector de estilo que, bueno, honestamente le tuvo que mover poquito, ¿no? A las historias, a la corrección de estilo, que es realmente ya estaban muy limpios los cuentos cuando se los entregué. Entonces sí, fue un trabajo pues muy delicado también en cuanto al armado. Tuve la fortuna de que un primo me dijo, vamos a hacerlo ya en digital, en Amazon, y nos lanzamos, y con todo su apoyo en el diseño, la portada que es de uno de mis sobrinos, de Esteban. Entonces tuve también como mucha solidaridad alrededor, pero la verdad es que el trabajo de edición prácticamente lo hice casi sola, ¿no? Pues eres muy diligente y muy... A ver, querida Raquel, ¿cómo haces para convivir con tantos personajes al mismo tiempo? Bueno, no convivo con ellos al mismo tiempo porque van apareciendo poco a poco, ¿no? Sí,
conforme van surgiendo, no suelo escribir 2 cuentos al mismo tiempo. Además, de repente, como acabo de decirlo, a lo largo de 14 años, bueno, hay unos cuentos que he escrito, hay años en los que he escrito más, en otros he pulido y trabajado, cuidado la redacción, pero yo siento que con el personaje o los personajes de cada cuento, por supuesto que tienes que meterte en su pellejo, que tienes que entrar en sus obsesiones o en sus manías o en sus deseos, en su crecer y galopar con ellos, ¿no? Y bueno, y si son personajes como en el caso de Días Contados, que lo detesto porque es un sicario de altos vuelos. Te he de decir, no voy a mentir, mira dónde tengo marcado mi texto. Mira, esto no estaba planeado, amigos de Sinvergüenza, se los prometo. Yo también lo prometo, sí. Sí, fíjate. Sí, entonces son personajes detestables, ¿no? Pero para poder realmente hacerlos que alcancen esa dimensión de realmente maldad extrema, de ignominia, híjole, es que tienes que meterte a fondo en ellos y pues lo que me da gusto en este caso es que pude trabajar, bueno, espero haber podido transmitir que todo se paga en esta vida, ¿no? Que todo se paga en esta vida. Híjole, pues a ti la vida te va a bendecir mucho porque además de centrarte en tu proceso creativo, eres maestra de maestros. Cuéntanos un poquito cómo funcionan los talleres, de qué van, sobre todo para las personas que no se han atrevido a acercarse, porque dicen, no, ahí están los escritores del Olimpo, ahí está la gente que sabe y que no se atreve a acercarse a estos círculos de creación y de convivencia también. Sí, fíjate que te cuento rápidamente mi experiencia como alumna y como maestra, ¿no? Porque creo que, claro, el primer germen que traigo yo y la inquietud de los talleres, de impartir talleres, vino, por supuesto, de cuando yo fui alumna en la SOGEN y con Argüelles, ¿no? Entonces, creo que los talleres son fundamentales. Para mí, yo aprendí muchísimo porque te permiten tener un espejo que se refleje lo que los demás perciben de tus escritos. Entonces, eso te permite también ir avanzando, te permite construir mejor tus historias, tomar lo que te sirve y lo que no, pues no, desecharlo, pero creo que son muy importantes, ¿no? Y enseñar para mí, pues es una manera de aprender también día a día, el ver los avances de las personas que participan en mis talleres prácticos, de mis alumnos en los teórico-prácticos, de ver que ya están muchos a lo largo, además de la pandemia, han terminado novelas cortas o están avanzando con sus novelas, con sus cuentos. Creo que enseñar es algo que es maravilloso para mí y recomiendo muchísimo los talleres por eso. De hecho, el otro día comentaba uno de mis alumnos que algo así como prefiero equivocarme aquí en el taller que cuando ya esté publicado mi libro me digan, ¿no? De los errores que tiene. Entonces, enciende, hay que tratar de encender la imaginación y la curiosidad, la creatividad de tus alumnos, enseñar a pensar, dejar huella, no sé, tiene como muchas aristas y como dijo Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la enseñanza es básica y en este terreno de la literatura mucho más. A ver, Raquel, yo tengo una duda aquí. Uh-huh. Por tus clases, por tus talleres, han desfilado muchísimos autores, algunos más conocidos y otros menos. ¿Cuál crees que es el desafío de los creadores actuales? ¿Cuál es este hilo conductor que podría conectar a todas tus alumnas y alumnos? Yo creo que el mayor desafío es
no claudicar y seguir adelante contando tus historias y transmitiendo lo que sientes, lo que piensas, lo que te emociona, porque sí es un camino difícil, sobre todo publicar, ¿no? Tocar puertas y que te dicen que tus escritos a lo mejor tienen valor, pero que no hubo unanimidad para publicarlos o que no corresponden al criterio editorial, o que entonces yo siento que el mayor obstáculo está en publicar, bueno, sobre todo cuando te acercas a grandes editoriales que no suelen publicar a autores que no tienen libros que los respalden, pero hay muchas otras alternativas hoy en día de editoriales más pequeñas, de autoediciones que puedes hacer en formatos digitales y demás. Entonces creo que sería eso, el mayor desafío que enfrentan hoy en día mis alumnos es el de no desesperarse a pesar de los obstáculos que puedan encontrar para que su trabajo llegue a los lectores. ¿Cómo nos recomendarías que esta inmersión a libros que no son publicados por las grandes editoriales? Es decir, es muy fácil que si quieres leer algo, ¿no? De cierta línea editorial, pues vas a Random House, cualquiera de sus sellos, escoges tu libro, te vas a tu casa, lees y más o menos te garantiza la experiencia, por ponerlo de alguna manera. Hay pocos autores que decepcionan, la verdad, ¿no? O si quieres de otro tipo de género, pues te vas a estas grandes editoriales, básicamente en México hay dos, ¿no? Penguin de un lado y Planeta del otro, con sus sellos de abajo. Pero los que queremos ser un poquito más rebeldes, un poquito más disruptivos, y no queremos leer a los de siempre. ¿Cómo nos pintas este mapa? ¿Qué nos sugieres que hagamos? ¿Cómo te metes a esta exploración de editoriales más pequeñas, de ediciones de autor? Pues yo creo que investigando, ¿no? En internet, pues qué editoriales están publicando actualmente, lo que te interese leer, cuento, novela, que cuento se publica muy poco, es otro obstáculo que enfrentamos quienes nos dedicamos a este género, ¿no? Es difícil porque obviamente un autor no muy conocido pues no va a tener mucha visibilidad en las redes o no va a estar en todos los espacios, pero creo que es la única manera, preguntando, investigando, entrando a buscar en internet y nada más, y de boca en boca, porque pues realmente ese es el otro gran problema que enfrentan las personas que recurren a la edición de autor o autoedición, que recurrimos, pues tienes menos posibilidades de difusión y tienes que buscar estos espacios, ¿no? Bueno, yo tengo la fortuna de que mi libro lo presentó El Péndulo, en donde imparto talleres, el primer espacio que me abrió las puertas y que lo agradezco infinitamente, ¿no? Además de la Ibero y del Museo de Trotsky. Tengo la fortuna de moverme en otros espacios, por supuesto, y el publicar en internet pues también te da más visibilidad a través de Amazon, pero creo que esa sería la recomendación, investigar y preguntar y tratar de salirte de nada más los títulos y las editoriales conocidas, ¿no? ¿Qué es la curiosidad para ti, Raquel? Pues es una chispa que detona gran parte de mis historias, porque finalmente es lo que me mueve a investigar, a rastrear, a meterme en los recovecos de los personajes, de su mente y de sus sentimientos, ¿no? Creo que es básica la curiosidad en un escritor, esa necesidad de descubrir qué hay detrás de, ¿no? Así como la gran pregunta que yo siempre me hago de qué pasaría si las cosas se invirtieran, si todo lo que imaginas no fuera como es y si volteáramos de cabeza la realidad, ¿no? A ver, la realidad. Muchos conocemos tu gran trayectoria en el periodismo, ¿no? Tanto en voz como también físicamente.
haciendo tele, estuviste en ECO, como bien lo mencionaste. ¿Qué te hizo dar el brinco del periodismo a la ficción? Bueno, es que en la ficción tienes la posibilidad de crear nuevos mundos, de pincelar nuevas realidades. Y esa magia no te la da el periodismo, ¿no? El periodismo es justo una actividad que también disfruté muchísimo, pero que te tienes que ceñir a la realidad, ¿no? Y aquí tienes un mundo, un universo de historias por descubrir y por abarcar y por transformar y demás, ¿no? El mundo de la ficción para mí es mágico. ¿Qué temas te están atrayendo ahora? ¿En dónde está ahorita tu proceso creativo? Pues en la pandemia. Sí, finalmente después de más de un año y medio que llevamos aquí en este pues, encierro o en esta situación tan complicada y dolorosa para muchos, traigo varias ideas ahí, quiero escribir algo, una obra sobre la pandemia. No estoy segura de si voy a escribir una novela o una serie de cuentos, y tampoco, no serían una serie de cuentos, porque es básicamente una historia la que quiero contar, pero creo que, pues sí, ya está llegando el momento de empezar a escribir. Lo que sucede, Shoshana, es que a mí, para empezar realmente ya a escribir, necesito tener mucha claridad, como decía también Borges, de el principio y el final, ¿no? Lo decía también Quiroga. Borges decía, yo tengo el principio de un cuento y el final, y tengo que descubrir, fíjate, humildemente decía, a través de mis muy limitados medios, cómo llegar de ese principio a ese final. Entonces, creo que ya estoy llegando al momento de ponerlo, de ponerme realmente a escribir. Tengo varias historias por ahí, tengo un guión que voy a retomar, que había dejado a medias, quiero pulir varios cuentos que no incluí en mi colección y quiero mover una obra de teatro que quiero que ya en algún momento llegue al escenario, que no tuve la fortuna de que se montara en el pasado. Entonces sí, tengo como muchos otros proyectos ahí que están tratando de cuajar, y sobre todo el de cine, Shoshana, el de cine, que es un guión que yo escribí hace muchos años y después hice junto con un muy destacado director una adaptación que estamos tratando de que ya finalmente llegue a las pantallas y bueno, yo no dejo de tener esperanza y de quitar el dedo del renglón de que se pueda convertir en película. Entonces, por ahí va mi proceso creativo y lo que estoy haciendo. Muchos cajones abiertos, querida Raquel, ¿no? El teatro, pero el cine, pero nuevos procesos, pero la reflexión de la pandemia. ¿Cómo la habitaste tú? ¿Cómo fue la crisis del coronavirus para ti? Pues fíjate que a mí me permitió conectarme más conmigo misma, me permitió entrar en esta, pues no es soledad, porque estar contigo no es estar solo, ¿no? Pero sí me conectó más con mis procesos, con mis proyectos, con mis ilusiones, ¿no? Afortunadamente en toda mi familia no tuvimos ninguna desgracia, pero pues sí fue muy doloroso lo que vimos alrededor y creo que seguimos viviendo con muchísimo miedo, con muchísima inquietud y creo que conforme pase el tiempo, espero que podamos recuperar la capacidad de salir a la calle libremente, a disfrutar, de abrazarnos, de mirarnos, bueno, justo ahora nos tenemos que mirar más que abrazar, ¿no? Pero puedo decir que fue un proceso que viví de una manera muy productiva. Nunca había impartido talleres virtuales, Shoshana, entonces
de repente tenía 5 talleres, 3 míos más los de las instituciones al mismo tiempo, descubriendo, a mí no me gustaban los talleres virtuales porque sentía que no era personal, que no había contacto, que necesitaba estar ahí con mis alumnos en vivo y en directo, ¿no? Y entonces descubrí que pues es otra manera de comunicarnos que también es importante. Quisiera regresar, sí, por lo menos con algunos de mis talleres al mundo presencial, pero esa fue más o menos mi vivencia de esta dolorosísima etapa para la mayoría, para todos, porque pues te solidarizas con tantas tragedias y dolores alrededor, ¿no? ¿Cómo evitas el miedo, Raquel? Pues no lo quiero evitar. El miedo es algo terrible, nos desbarata, nos desgarra, no, no, no. Yo tengo, bueno, mi mayor miedo es como a la violencia, ¿no? A la violencia que además está tan prolifera alrededor, pero siento que el miedo simple y sencillamente nos limita, ¿no? Entonces, más bien, más que evitar el miedo, trato de no dejarme llevar por él, ¿no? De no dejarme embargar por él. Mira qué interesante. Me dices que de las cosas a las que más miedo le tienes es a la violencia. Y si el espejo confesara todo lo que ve, hay mucha violencia. Hay mucha violencia en la biografía de los personajes y hay mucha violencia velada. ¿Cómo tejes entre tu miedo, entre tener el personaje, entre ver que le pase lo que tiene que pasar? Fíjate, realmente sí es cierto lo que dices, hay mucha violencia, pero justo es por esta denuncia, ¿no? O sea, yo creo que escribimos por muchos motivos, para cuestionar, para hacer pensar, para denunciar, también para entretener, hay infinidad de motivos que nos llevan a la escritura y creo que la mayor parte de mis cuentos en los que hay violencia es una manera de exponerla para no repetirla. O sea, es como mi manera pues yo diría que mi granito de arena para construir una mejor sociedad es también poner el dedo sobre la llaga de todo lo que vemos alrededor y de todo lo desgarrador que hay, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me mueve a escribir sobre estos temas, que no es de lo único digo, es un elemento, pero no es el único. Creo que lo que más persiste en mis historias es el poder de la sugestión, ¿no? Es el intercambio de personalidades, temas muy psicológicos, ya que eres tú terapeuta. Bueno, en Much Beloved, que es otro gran cuento, pues ahí está, ¿no? Esta tensión entre los personajes. Y ahí también se nota tu vena de dramaturga, ¿no? Me imagino muchos de estos cuentos como obras de puertas, ¿no? Y estas confusiones de que entra y sale el personaje. Fíjate que sí, el teatro es una gran pasión. Yo me formé en teatro y leía todos los clásicos, desde los griegos y los norteamericanos, ¿no? Arthur Miller, Tennessee Williams y Ibsen, Chekhov, los grandes dramaturgos. Y creo que sí, es una gran escuela. Ahora que me preguntabas de los talleres, yo creo que para quienes quieren escribir, leer teatro también es una gran escuela, ¿no? Es algo maravilloso. Pero bueno, volviendo a lo que decías, creo que hay muchas de mis historias, de hecho, que las he trasladado al vehículo del cortometraje, y creo que es por eso, porque tienen, esta que mencionas podría ser perfectamente una obra de teatro, ¿no? Por los diálogos, porque casi prácticamente en ella lo que impera son los diálogos, ¿no? Pues no hay una línea divisoria entre un género y otro, se pueden hacer adaptaciones muchas veces y creo que sí,
varias de mis historias podrían ser monólogos en teatro o cortometrajes. ¿Qué le dices a las señoras que tienen miles de historias adentro de sus escritorios? Que las saquen. Adentro, que no las han escrito, que ya... Ya están escritas, a ver. En sus escritorios, sí. Pues yo creo que lanzarse a la aventura de publicar, ¿no? Claro que recomiendo, a pesar de haber dicho que casi edité mi libro sola, sí recomiendo seguir todo el proceso de participar en un taller, que sería muy recomendable, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que se nos escaparon detalles, de que el conflicto no avanza, el personaje se estancó, de que la estructura tiene algunas fallas, de que pusiste algo al principio y se te olvidó, ¿no? Aquello de Oscar Wilde, de que hay una pistola al principio y después ya no aparece. Entonces, todos estos detalles que se nos pueden escapar, inclusive también en la redacción, los puedes trabajar muy bien en los talleres. Entonces, pasar por el proceso del taller, Shoshana, a lo mejor sí, por supuesto que cuando terminen revisiones del libro, corrección de estilo y un apoyo también en la edición sería fundamental, y que se lancen. Es muy fácil publicar en formatos digitales hoy en día, ¿no? No tienes, además pues no hay un costo de la impresión. Y fíjate, para mí fue interesante porque primero salió en digital, entonces eso me permitió también, dentro de mi trabajo obsesivo como correctora, me permitió detectar algunos detalles que ya se pulieron y ya no aparecen en la edición impresa. A ver, querida Raquel, tú nos das el caminito, las estaciones que deberíamos de transitar si quisiéramos publicar. Entonces nos dices, como dice Borges, la idea inicial de cómo empieza y cómo termina. Y lo que pasa en el medio lo vamos tallereando, lo vamos discutiendo, vamos viendo qué nos reflejan nuestros compañeros de taller, qué podemos pulir, ¿no? Después viene la corrección de estilo, trabajas con tu editor y lo presentas y lo publicas, lo puedes publicar incluso digitalmente y eso te quita el costo de edición. ¿Por qué tenemos tanto problema los escritores noveles, las personas que escribimos historias y las guardamos en el cajón, de terminar ese proceso? ¿Cuál crees que sea la resistencia que se cruza ahí? Yo creo que, bueno, en muchos casos a lo mejor son otras actividades y otras inquietudes que te desvían del camino, pero si tienes la pasión y si tienes en las venas corriendo por tus venas toda haciendo efervescencia tus ganas de escribir, tus ganas de compartir lo que te ha inquietado, lo que te han contado, lo que has vivido, yo creo que no debería de detenerte nada, ¿no? Siento que es que tienes que ser muy paciente, porque sí, todo este proceso del que hablé no es un proceso de días, ni de semanas, ni de meses, ¿no? Hacer un libro pues te lleva un año igual o más si te dedicaras solo a ello, ¿no? ¿Qué autores contemporáneos estás leyendo? Mira, acabo de leer a Guillermo Arriaga con su novela Salvar el Fuego, que bueno, tiene un lenguaje extraordinario, el lenguaje carcelario lo recrea de una manera increíble. Tengo sentimientos encontrados con respecto a la novela, pero creo que en general es muy valiosa. También leí La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que no había leído nada de él, y me gustó también, aunque tampoco me fascinó, pero me parece que atrapa y que está muy bien narrada. Leí Los abismos de Pilar Quintana. Normalmente trato de leer las últimas novelas premiadas, pero bueno, no nada más eso, ¿no? Acabo de leer, que no conocía nada de Amélie Nothomb, leí Cosmética del enemigo, que me gustó muchísimo, quizás también por todo este sentido teatral del que hablabas, ¿no? En fin, Plagio leí de Héctor Aguilar Camín, leo El cuerpo en que nací de
Guadalupe Nettel. He estado tratando de leer más autores contemporáneos para ver. Creo que además de que leer nos enriquece y nos permite penetrar en esos otros universos que creados por otros escritores, creo que también es fundamental para comparar, para ver estilos, tendencias, por dónde se está moviendo la brújula de la escritura, de la literatura, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va? Además que te gustan mucho las brújulas. ¿A dónde crees que va la brújula de la narrativa contemporánea? Híjole, pues afortunadamente, y mira, por aquí tenía, ¿hacia dónde va la brújula? Yo creo que, pues no sé hacia dónde exactamente, pero lo más importante es que nunca se va a dejar de escribir y que nunca va a dejar de haber libros, ¿no? Por ahí tenía un libro de Humberto Eco que dice, nunca, no sé cómo recuerdo el título, nunca acabarán con los libros. La literatura es fundamental también en el progreso de los pueblos y en la toma de conciencia de los seres humanos y es un disfrute increíble que nos llena de gozo, ¿no? Entonces, yo creo que no sabría decirte hacia dónde como tendencia, como moda, difícil pregunta, pero va a seguir, por supuesto, va a seguir habiendo historias que cautiven, que lleguen al corazón de los lectores y que los sacudan y que los desgarren y que los hagan felices también, ¿no? ¿Qué es la felicidad para ti, Raquel? La felicidad, híjole, es pues el sentido de la vida, ¿no? A final de cuentas, la razón por la que estamos aquí, creo que simple y sencillamente diría eso, ¿no? Es nuestra fuerza, es lo que es la búsqueda de la felicidad debe ser nuestra fuerza, nuestro motor. Además de escribir y de leer y de enseñar, ¿qué te hace feliz a ti? Uy, mil cosas. Bueno, me hace feliz mi familia. Tengo la gran fortuna de tener una familia maravillosa. Mi padre falleció hace casi 8 años, pero está con nosotros siempre. Convivir, sí, con mis seres amados me hace feliz. La naturaleza, estar frente al mar, por ejemplo, es algo increíble. Me gusta mucho la fotografía, siempre he sido también medio paparazzi, tomando fotos por todos lados, me apasiona, bueno, creo que muchas cosas más, ¿no? Todas las bellas artes y la búsqueda de una conexión espiritual, ¿no? Que también creo que es fundamental en nuestras vidas. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo la habitas? Bueno, yo tengo una familia católica y tuve una educación muy católica, muy convencional en ese sentido, pero lo más importante de mi formación, de los valores que me inculcaron mis padres y con el ejemplo más que nada, es esta búsqueda de ti misma, tratando de ser más clara. Más que una religiosidad, yo creo en una espiritualidad, en una conexión con tu ser superior, en una búsqueda de bienestar, de esa felicidad de la que hablas, ¿no? Entonces creo que así podría definir, yo trato de meditar y de orar y trato de conectarme con ese ser superior que tenemos dentro, ¿no? Llámale Dios o como quieras, pero sé que existe y tengo la certeza de que hay algo más, ¿no? Raquel, yo tengo que agradecerte muchísimo el tiempo que le dedicas a esta entrevista. Sé lo convulsa que puede llegar a ser tu agenda y la generosidad que tienes para abrirnos este espacio,
para compartirnos tus reflexiones acerca de la creación literaria, que no es lo mismo que nada más sentarse a leer o sentarse a escribir, sino todo este proceso que va también como bajando a través de las capas de qué significa hacer literatura. Te agradezco muchísimo y no te voy a dejar que te vayas. Y como tú sí das sinvergüenza, seguramente ya tienes hasta la respuesta planeada. Raquel Barreda, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Bueno, antes de decírtelo, la que está agradecida por este espacio y por tu calidez y por tus gentiles comentarios soy yo, infinitamente agradecida, Shoshana. Y bueno, sí, la verdad, ¿para qué digo mentiras si me pongo ahorita aquí a tratar de lucubrar si por lo menos yo creo que he visto 10 de las entrevistas que has hecho, que además te felicito porque haces un gran trabajo como comunicadora, además de que sé de tu trayectoria también como terapeuta. Fíjate que pensaba cuál podría ser el más sinvergüenza y bueno, decidí orientarme por este, justo siendo muy joven, como te acabo de comentar, habiendo estudiado una carrera administrativa, ya traía en las venas este sentimiento y esta inquietud por la escritura y por entrevistar a escritores. Entonces, yo quería entrevistar poetas, ¿no? Y llegué a la revista Vogue y a la revista de la Universidad de México sin nada de experiencia más que haber hecho una revista interna en una de estas empresas que mencioné. Y entonces, pues me pusieron a prueba, sí me la pusieron un poquito difícil, ¿no? Por ejemplo, en Vogue querían que entrevistara a Octavio Paz y nunca me dio la entrevista, pero finalmente me pusieron a prueba y entrevisté a muchos poetas, a mi querido maestro Ali Chumacero, entrevisté a David Huerta, a Eduardo Lizalde, a Jaime García Terrés, al filósofo Leopoldo Sea, a José Luis Martínez, en fin. Y en la revista de la Universidad de México fue cuando entrevisté a Julio Castillo, que ya te contaba la última entrevista súper emocionante que le hice junto a la cama en el lecho de muerte, ¿no? Entonces, ese fue, pues, sin antecedentes, por eso digo, no se limiten, toquen puertas, el no ya lo tienes, vas por el sí, ¿no? Entonces, sin esa, a lo mejor, preparación que debía de haber tenido para arrancar con las entrevistas, yo fui a tocar puertas y me las abrieron y me dieron la oportunidad. Lo hice mucho más adelante en la revista México Desconocido, Shoshana, porque pues me encanta la fotografía, como lo dije. Entonces me fui a un lugar maravilloso que se llama Chapa de Mota, que está en el Estado de México, que es un lugar marciano increíble que desafortunadamente han descuidado ya. La última vez que fui estaba muy maltratado, pero me fui a Chapa de Mota 3 veces al amanecer, al atardecer, a investigar, a buscar a los cronistas, a los de turismo. Hice un reportaje muy, pues para mí, muy, muy lindo, entrañable, y se los llevé y lo publicaron. Me mandaron después a Chelja a cubrir un evento increíble de la cosecha de la miel de la avena melipona con el chamán ahí en medio de la selva. Fue maravilloso. Entonces me atreví, ¿no? Y creo que nos tenemos que atrever, aunque no tengas siempre, digamos que todo el currículum o todas las características que se piden. Lo más importante está en el alma, en la energía, en la pasión. Entonces creo que atrevernos es muy importante. Pues de alma a alma te agradezco y coincido contigo, hay que atrevernos. Ya sin vergüenza, pues ya que... Muchísimas gracias, Raquel, por tantos actos sin vergüenzas y por esta capacidad también de acuerpar, de acompañar a tus alumnos y a los escritores. Yo creo que es una red bien importante, ¿no? Mantener vivo el oficio de escribir bien. Y se necesitan guías y se necesitan maestras como tú. Te lo agradezco muchísimo. Yo a ti, Shoshana, y bueno, como hacían antes, me permito, si me das oportunidad, de dedicarle este día a mi madre, que
tiene 90 años y seguramente estará muy feliz de ver esta entrevista. Pues señora Villarreal, mis saludos y mis respetos también. Muchísimas gracias, querida Raquel. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital que se rifan increíble para que este programa esté en todos lados. Mira, Raquel, estamos en Facebook, en YouTube, en Amazon, Apple, Spotify, Deezer, Dailymotion y no sé dónde más. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 que trabajan incansablemente para que estos programas lleguen hasta ustedes. Y a todos ustedes, amigas y amigos de Sinvergüenza, por favor compartan, denle like, ayúdenos a romper los algoritmos de Facebook para que esto llegue a más y más personas. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, amigos de Radio 13. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Gracias, Shoshana, y llegará mucho más lejos porque te va a ir muy bien en esta tercera temporada. Te lo mereces, te felicito, infinitamente agradecida por este espacio y esta oportunidad. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, querida maestra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.